Ok, ya, otra vez. Ante todo, respetado profesor y compañeros, todos tengan ustedes muy buen día. El presente grupo le va a exponer lo que es la producción del lenguaje. Para ello, mi persona, Yanira Nicole Contreras Coronado, les va a exponer lo que es cómo se da la producción del lenguaje. Vamos a ver en esta oportunidad dos teorías. Para ello, vamos a poder ver el presente mapa mental, en la cual, tenemos acá la producción del lenguaje. Las dos teorías que vamos a ver las proponen Leibniz y Goldman. Leibniz en 1989 y Goldman y Eisler junto a Eisler en 1968. Leibniz nos plantea tres etapas para la producción del lenguaje. Hay la etapa de planificación, la etapa de codificación y la etapa de articulación. ¿En qué consiste cada una de estas etapas? Es lo que vamos a ver. Ya. La etapa de planificación es también llamada la etapa de conceptualización. ¿Por qué? Porque en esta etapa es el cerebro quien procesa todo lo que queremos comunicar como emisor. Es decir, procesa lo que queremos comunicar y con la intención que queremos comunicarla. Además, también se da en este proceso la selección de la información relevante, la información con intención comunicativa. Esto se da de una intención no consciente, es decir, el cerebro lo hace de manera automática, es como algo que lo hace de manera inherente, algo que es súper impulsivo. Además, en esta etapa también se produce lo que es el mensaje preverbal, que es decir, es el mensaje antes de comunicarlo. Así es como lo denomina el autor. Además, también se le puede denominar como un contenido frase. ¿Por qué? Porque no está articulado de manera completa o no está eh, modificado o listo para ser comunicado, en otras palabras. Además, también se dice, el autor dice que se puede muchas veces saltar la etapa de planificación. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver más adelante. La etapa de codificación. La etapa de codificación, también llamada, bueno, tiene dos aspectos, uno que es la codificación lingüística y la codificación gramatical. En la codificación lingüística se ve más lo que se va a decir y, o sea, lo que se quiere comunicar. Y en la codificación gramatical, el orden para poder comunicarlo. Es decir, son como unas dos etapas en las cuales el mensaje pasa para poder ser comunicado por el emisor. Y además, en esta etapa se tiene ya una estructura superficial, es como el bosquejo casi listo, por así decirlo, para poder ser comunicado. También acá se tiene una codificación fonológica, que en esto incluye mucho la entonación y los signos de puntuación que vamos a usar para poder comunicarlo. Además, acá surge una pregunta, ¿es importante la estructura superficial? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque acá tenemos como que un bosquejo amplio de lo que se quiere comunicar. Entonces, es como que ya el proyecto casi listo que tenemos del mensaje que se va a comunicar. Ahora, ¿se recuerdan que antes dijimos que si se podía saltar la etapa de planificación? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la etapa de planificación, como les dije, es algo automático, algo inerte, o sea, algo impulsivo que lo realiza nuestro cerebro al momento de querer comunicar algo. Luego tenemos la etapa de articulación, que tenemos lo que es el habla manifiesta, la audición, la entonación y las pausas. El habla manifiesta es tal cual, lo dice el nombre, cómo lo manifestamos al querer comunicarlo. Acá influyen nuestras emociones, nuestra entonación, nuestra gesticulación. También influye la audición. ¿Por qué? Porque es como recibimos el mensaje para poder responderlo. Es decir, influye mucho la comunicación en la que tenemos para poder recepcionar y poder responder el mensaje. También, como les dije, influye mucho la entonación porque da mucho para poder comunicar un mensaje y además la entonación es un elemento importante para poder dar a conocer bien lo que queremos comunicar. Acá tenemos la pregunta, ¿no? ¿Es importante la entonación? ¿La entonación se planifica? La respuesta es sí. Por ejemplo, no es lo mismo decir ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es como que la curiosidad que nos da la entonación, e incluso con lo que queremos comunicar, ayuda mucho a poder entender de manera correcta el mensaje para el receptor. Por ende, sí se planifica la entonación y es importante. Ahora, las pausas lo vamos a hablar con dos autores, que son los siguientes, que son Goldman y Eisler. Goldman y Eisler en 1968 nos plantean la teoría de las pausas y errores. Goldman plantea la teoría de las pausas y Eisler la de los errores.
Ahora, en este aspecto tenemos las pausas llanas o entonadas. Y nos dicen que las pausas llanas son aquellas en las cuales simplemente lo utilizamos como para respirar. Se dice muy bien que en el uso de los signos de puntuación se utilizan para respirar, para darle un respiro a lo que estamos queriendo comunicar y seguir con ello. A eso Goldman le denomina pausas llanas, pero también hay las entonadas. ¿Y en qué tienen similitud o por qué se dice o? Porque las pausas entonadas sirven para poder dar un énfasis a la siguiente preposición u oración que vamos a querer dar. Entonces es como que un respiro y poder volver a entonar la voz para seguir comunicando. También existen tiempos no muertos, es decir, que a veces, por ejemplo, cuando tenemos un punto y aparte, siempre se dice que es un tiempo muerto, pero en realidad cuando tenemos un punto seguido es un punto no muerto. Eso lo compara Goldman, pero él lo dice que las pausas no muertas van con el hecho de que tenemos que planificar esta pausa no muerta para poder seguir comunicando con la misma intención y no cambiar de estructura o de idea. A eso le denomina una pausa no muerta o un tiempo no muerto. También existen requisitos articulatorios. ¿Esto qué quiere decir? Goldman acá nos plantea que las pausas tienen que ser planeadas o codificadas. ¿Con qué fin? Que tienen que escucharse melódico. Es decir, que lo que yo voy a comunicar como emisor tiene que tener una melodía para el receptor, para que cuando éste capte el mensaje entienda de manera sutil y melódica lo que yo quiero comunicar, utilizando la entonación, las pausas codificadas, una buena articulación, una buena gesticulación, todo influye, pero para Goldman las pausas deben ser planificadas para que al momento de escuchar todo tenga una melodía que sea sutil, que vaya de acuerdo a lo que queremos comunicar. Y además, las pausas no, él dice que las pausas deben ser codificadas. Ante ello, ahí encontramos a Eisler, que él propone la teoría de los errores, que dice que los errores no pueden predecirse. Y él compara, que nos dice que las pausas van acompañadas de errores, en lo cual sustenta diciendo que cada vez que el cerebro planea o codifica una pausa, viene seguido de un error, porque no siempre el lenguaje está sometido a la perfección. El lenguaje al producirse está sometido a un margen de error muy amplio. Entonces, él sostiene que después de cada codificación de una pausa, el cerebro automáticamente produce un error, por ende no pueden predecirse. Pero Goldman va a la contraria y nos dice que sí pueden, siempre y cuando usemos de la mano muchas más cosas que nos ayudan a producir el lenguaje. Entonces, a ello surge nuestra siguiente pregunta. ¿Las pausas se planifican? Y la respuesta en lo personal, y recurriendo al autor y a todo lo que he leído, es sí. Las pausas se planifican de manera inherente, de manera automática por nuestro cerebro. Eso sería todo. Muchas gracias.